Buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto nuevamente encontrarnos, así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Ok? Bueno, es una sesión que va a ser el día del día de hoy, que es 12, y la próxima clase es el 26, ¿verdad? Si es que no estoy equivocada. Eh, bueno, la clase del día de hoy también es una continuación de las clases anteriores, pero en la primera, ya, la primera parte que vamos a tocar justamente hoy, ya vamos a invertirla un poco. Vamos a hablar un poco sobre auditoría, ya, y ver algunos hallazgos, vamos a ver algunos casitos, y luego ya lo que resta del tiempo de la clase de hoy, vamos a continuar con el Nanda Nigino, que es lo que vamos a terminar el día de hoy. Y la próxima semana vamos a hablar el temario que corresponde. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver. Ya. Bien, entonces, como les comenté, vamos a hablar un poco sobre el tema de auditoría, ¿no? Como anteriormente ya había una de sus compañeras que quería que se tocase pues el tema de auditoría, así que vamos a variar un poco el temario, ¿ya? Como sabrán, pues uno tiene que seguir un temario que nos brinda pues, ¿no? La institución, pero vamos a hacer vamos a variarlo un poquito para tocar algunos casos sobre el tema de auditoría, ¿ok? Y luego vamos a continuar con el temario correspondiente, ¿ya? Hola Marisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar. Ustedes ya saben que más o menos a una hora que estemos dando la clase, vamos a darnos un pequeño break para que puedan tomar su agüita, comer algo, ¿no? Ya saben que hace muchísimo calor ahora, entonces no tienen que hidratarse cada momento, ¿ok? Vamos a hablar del tema vamos a conversar un poco sobre la norma técnica de auditoría en la calidad de la atención de salud. Cuando hablamos de la parte de auditoría, ya hay una norma técnica que es la que vamos a tocar el día de hoy, ya, y dentro de toda esa norma técnica de auditoría, obviamente están las auditorías de enfermería, ¿no? Porque no existe, pues, una norma específica para hablar netamente de auditoría en enfermería, ¿no? Porque hay dos tipos de auditoría, que es lo que vamos a ir viendo también más adelante, una que es médica y la otra que es para los servicios de la salud, donde ya entran todas las auditorías que pertenecen en cierta forma, ¿no? O que se dan, perdón, al personal de salud, ¿no? Entonces, esta norma técnica lo que básicamente va con su finalidad, ¿no? Es fortalecer la función gerencial de control interno e institucional a fin de promover la calidad, la mejora continua en las prestaciones de los servicios de la salud, ¿no? Y el objetivo es establecer los principios, normas, metodologías y procesos para la realización de la auditoría de la calidad de atención en salud, orientados a estandarizar el trabajo de los auditores en salud y obtener resultados para la mejora de la calidad de atención en los servicios de la salud. Ahora, ustedes, ¿no? Asumo que, bueno, en el temario, ¿no? Que van a tocar, obviamente van a hablar del tema de auditorías en general, ¿no? También seguramente van a tocar la ISO de auditoría, que es la 19205, creo, ¿ya? Y ahí básicamente todas las normativas que hablan de las auditorías tienen en mención a esta ISO, ¿no? Sobre auditoría, ¿no? Y esta ISO que les estoy mencionando ya enfoca no solamente la auditoría en salud, ya, sino a todo tipo de auditoría. ¿Ya? Que es perdón, era la 19011, ¿ya? La ISO de auditoría es la 19011. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si se quiere hablar, en este caso, ¿no? Que es la auditoría en salud, ¿no? Tiene uno de sus bases, es también la ISO de auditoría, que es la 19011, que da pues ciertos parámetros, ¿no? Para tener en cuenta las auditorías, ¿no? Y si, por ejemplo, se quiere tomar en cuenta el tema de la auditoría en, no sé, en seguridad y salud en el trabajo, también se toma en cuenta esa ISO, ¿ya? Pero algunos parámetros, porque esa informa general, ¿ok? Muy bien, entonces, básicamente la auditoría, ¿no?
lo que nos ayuda es a evaluar, ¿no? Nos ayuda a evaluar todo lo que se ha venido trabajando durante un determinado tiempo. En el caso de la calidad de atención, obviamente lo que se va a auditar son aquellos procesos que tienen que ver con la atención en salud, ¿no? Tanto obviamente de los profesionales de la salud y de todos los procesos que se debe tener en cuenta, que son los registros particularmente, ¿no? Ahora, dentro del marco normativo, ya en la ley 27657, que es la ley del Ministerio de Salud del 28 de enero del 2002, ¿no? Sabemos, pues, que el Ministerio es el ente rector del sector salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y el desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, estamos hablando de que, si estamos hablando de la calidad de atención, ¿no? La calidad de atención en salud, ¿verdad? Entonces, se tienen que respetar, pues, todos los derechos hacia la persona, ¿no? Hacia la persona humana, ¿no? Y obviamente, pues, el Ministerio de Salud, que es el ente rector, va a regular todos estos procesos. Dentro de la normativa, ¿ya? Hay la norma técnica que tiene, pues, su versión 1 y su versión 2, ¿no? La versión 1, que es del año 2005, ¿ya? Y la versión 2, que es del año del 2016. Y también hay una normativa que es el plan de implementación de la norma técnica por resolución ministerial 601 del 2007. O sea, quiere decir que a través de ese documento ustedes van a poder, es una guía, ¿no? Para poder implementar estas auditorías. ¿Ok? Ah, y como les decía acá, pues, ¿no? Acá hay algunos referentes, las normas ISO. Bueno, acá menciona la norma ISO 9000, que es la norma de calidad, ¿no? Porque también se tiene en cuenta la norma de calidad en general, ¿ok? Entonces, hay algunas instituciones de salud, ya no sé si es que no me equivoco, alguna institución de salud pública, ¿no? La verdad tendríamos que averiguar que tenga alguna ISO, ¿no? La ISO, sobre todo la ISO de calidad, que es la ISO 9000, ¿no? O la 9001, ¿no? O las que también son consiguientes a esta norma, ¿no? Pero estas normas son internacionales, ¿correcto? Son internacionales. La verdad, no les sabría decir qué institución de salud pública tiene, pero hay muchas instituciones privadas de salud que tienen la norma ISO 9000, ¿ok? Bien, entonces, esa norma técnica de auditoría, ya acá, por ejemplo, vamos a ver una diferencia, ¿no? En cuanto a la versión 1 con la versión 2, que es su finalidad, ¿no? Básicamente acá habla de fortalecer la función gerencial, ¿no? En cambio, la otra cambia un poco de contribuir a mejorar la calidad de atención a todos los establecimientos de salud, ¿no? El objetivo, básicamente, donde ha cambiado y se ha agregado más, ¿ya? Es en el general, ¿no? Que sean tanto para los públicos y privados, o sea, establecer lineamientos técnicos y metodológicos para realizar la auditoría de calidad de atención en salud en los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, ¿ok? Y en los específicos, básicamente nos habla de actualizar el marco normativo de la auditoría de la calidad de atención en los establecimientos de salud, estandarizar los instrumentos para el procedimiento de auditoría, porque es importante que exista pues un procedimiento, ¿no? O sea, hacer una auditoría no es porque se me ocurrió hacer una auditoría, no, porque eso viene, la auditoría de la calidad de atención obviamente está bajo, dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Tienen áreas específicas que se van a encargar de ver todo el tema de calidad. Dentro de esas áreas, perdón, ya van a ver pues el tema de las auditorías en la calidad de atención, ¿ok? Y ahí obviamente pues forman sus comités, ¿no? Su grupo de trabajo para poder hacer pues y cumplir con la normativa que es en este caso pues las auditorías, ¿ya? ¿Qué más? Es por ello, pues, que ahí se promueve, ¿no? El hecho de estandarizar los instrumentos para el procedimiento de las auditorías en calidad de atención. Promover la auditoría de la calidad
de atención en salud como herramienta gerencial de los servicios de salud que permitan realizar procesos de mejora continua. Entonces, si se fijan, esto es más completo, ¿no? Frente a la versión 1 en su momento. Ámbito de aplicación, ¿no? En la versión 1 era muy general, ¿no? Y ahora, pues, ya no solamente menciona públicos y privados mixtos a nivel nacional, sino también incluye a los institutos, como de enfermedades neoplásicas, ¿no? Al Instituto de Gestión de Servicios de la Salud, gobiernos regionales, gobiernos locales, Seguro Social, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces acá tenemos estos son los documentos, ¿no? Para que ustedes lo vean, ¿ya? Y bueno, vamos a pasar un poco eso, porque eso lo hemos visto un poco, ¿ya? Y la definición como tal, ¿no? La auditoría de la calidad de atención en salud es un procedimiento sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento, como yo les decía, ¿no? Básicamente es la evaluación de todo el proceso que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en un año, ¿no? No necesariamente, o sea, obviamente tiene que ser en un determinado tiempo, que generalmente es un año, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo se ha realizado trabajos, atenciones, ¿verdad? Y pues lo que se va a hacer es evaluar cómo se están dando esta atención, ¿no? Por los profesionales de la salud, de estándares y requisitos de calidad de los procesos de atención en salud, a los usuarios de manera individual, desde la perspectiva de calidad, y la finalidad es la búsqueda de la mejora continua y promueve respeto de los derechos de los usuarios, ¿no? Entonces acá algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante y muy interesante lo que nos dice. La finalidad es la búsqueda de la mejora continua, ¿no? Entonces quiere decir que se supone que no debería ser punitivo, ¿no? Porque a las finales lo que se busca con esto, ¿no? Es hallar pues las no conformidades, ¿no? Ver los hallazgos, ¿no? Y levantar esas observaciones, dar recomendaciones para que se pueda levantar estas observaciones, ¿no? Y implementar las mejoras correspondientes, ¿no? No tienen fines punitivos. Mira, acá como yo les mencioné, no tienen fines punitivos. ¿Qué significa eso? Buscar culpables, ok. Por ejemplo, se hace una auditoría, ¿no? Y de repente dentro de toda esa evaluación ya se encontró, supongamos, no sé, unos registros mal llenados, ¿no? Con errores, etcétera. Entonces, no, hay que castigarla en cierta forma, se puede decir como un argot, ¿no? De castigo, ¿no? O si no, o llamar la atención a la persona que ha hecho ese registro. No, sino que básicamente es buscar, identificar, ¿no? Aquellos factores, ¿no? Y que han contribuido a que se den estas fallas, ¿no? Porque generalmente la principal es por la falta de actualización, ¿no? Y la falta de capacitación, ¿verdad? Y obviamente podrían haber otros factores más, ¿no? Entonces hay las auditorías internas como las auditorías externas, ¿no? Y va a depender mucho de o sea, cómo lo quieren enfocar, ¿no? Generalmente dentro de las instituciones se hace una auditoría interna, ¿no? Y luego se puede solicitar una auditoría externa, ¿ok? Y también está pues la auditoría médica, como yo les había mencionado también en un principio, ¿ya? Y está la auditoría en salud, donde ya básicamente se ve todo lo que tiene que ver pues con cualquier profesional de salud, menos médico, ¿no? Las auditorías programadas, auditorías de casos, que básicamente ahí, que ustedes también lo van a ver en cualquier momento, ¿no? Y ahí, como dice su nombre, casos, o sea, se van a ver algunos hallazgos, probablemente de repente se me ocurre, ¿no? Ha surgido algún problema, de repente algún caso de negligencia, ¿no? Entonces se va a analizar, se va a hacer una auditoría, ¿ok? Las auditorías regulares, que es lo que es según la norma que te manda, ¿no? Y obviamente, pues, las dirimentes que en alguno de los casos, ¿no? O algo que pueda surgir, que se puedan hacer estas auditorías, ¿ok? Ahora,
Les había mencionado que está la auditoría médica, que básicamente solamente se va a ver para los médicos, o sea, sobre el acto médico, ¿ok? Revisada detallada de registros, procesos médicos, ¿no? Evalúa la calidad de atención médica brindada, incluye aspectos de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación en salud, diagnóstico, tratamiento, evaluación y uso de recursos. O sea, todo el trabajo y todo el proceso que lleva a cabo, ¿no? La atención, el médico. Entonces se hace esta auditoría médica, ¿ok? Y está pues la auditoría en salud, que ahí pues ya entra, ¿no? Todo el personal no médico, ¿no? Entonces, está sobre el proceso de atención, ¿no? Realizado sobre un aspecto en particular, y aquí entran las auditorías en enfermería, ¿ok? Acá entran las auditorías en enfermería, ¿no? Y los demás profesionales. Realizada por profesionales de salud capacitados, obviamente que para que se pueda hacer las auditorías en salud debe haber una persona que sea auditor, ¿no? Tiene que haber un auditor registrado, ¿ok? Si no, no se podría llevar a cabo una auditoría. Bien, puede incluir aspectos administrativos relacionados con la atención. Auditoría del caso, ¿no? No está incluida en el plan anual porque para que se pueda desarrollar una auditoría, o sea, no es que digo, ok, hay que hacer la auditoría cuando se nos ocurra, no, porque debe de haber pues un plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo, en la parte de calidad, ¿no? Y obviamente pues aquí se ven todos estos procesos, debe haber un plan anual donde se vea qué fecha va a ser en qué fecha se va a dar estas auditorías, ¿ok? Se realiza ante un incidente clínico, un evento adverso, como les había dicho, por ejemplo, una negligencia, ¿no? No sé, de repente hay un paciente que ingresa para ser operado de un miembro y lo operan del otro miembro, ¿no? O sea, ahí, pues obviamente va a caer una auditoría o, en el peor de los casos, fallezca un paciente. Independientemente de que se genere reclamo, queja, denuncia o se haga público. Eh, bueno, ahí igual obviamente va a entrar a evaluación, ¿no? O sea, cómo llegar a hacer una auditoría del caso si no hay un informe, ¿no? Entonces, ahí básicamente pues se tiene que evaluar, ¿no? Obliga a participación de diferentes especialidades médicas, puede incluir aspectos administrativos relacionados con la atención, ¿no? Metodología, análisis, causa, raíz. La auditoría dirimente es dispuesta por la Autoridad de Salud, establece evaluación definitiva, concluyente, hay auditorías de calidad previas, internas, externas o dos externas, o sea, va a depender mucho de la planificación que haya tenido o que haya dado, ¿no? O que tenga, en este caso, la institución de salud, ¿ya? Con conclusiones contradictorias, objetables o no, o coincidentes, ¿no? Hizo una auditoría de caso y es externa, o sea, son casos muy particulares, ¿ya? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Su salud podría venir a hacer una auditoría, ¿no? Y esta es una institución externa, ¿no? O sea, no necesariamente de la misma institución, ¿ok? Y obviamente acá va a estar en cierta forma, podría darse por única vez, ¿no? De acuerdo a las disposiciones que se puedan presentar o los casos específicos que hayan podido observarse, ¿ok? Las auditorías de gestión clínica, ¿ya? Es una auditoría de gestión aplicada también a los servicios de salud, que genera oportunidades de mejora en eficiencia, efectividad, cobertura, costos, calidad de atención. O sea, ¿qué significa? No necesariamente in situ en la atención, sino en la gestión como tal. ¿Ok? Esta auditoría en gestión clínica, pues va a ver el tema de calidad también enfocada desde la perspectiva del conjunto de atenciones, ¿no? Evalúa indicadores,
calidad de registro, verificación de normas y reglas, evaluación y procesos, administrativos. Mejora efectividad, eficiencia y economía en uso de los recursos. E incluye auditorías de registro, seguro y procesos de gestión. O sea, todo lo que tiene que ver detrás ¿no? Detrás de, o sea, hay una atención, ¿no? Detrás de esa atención, ¿qué hay? Entonces, ahí obviamente está esta gestión, ¿no? Para la atención al paciente. ¿Qué más? Dentro de las auditorías, obviamente, ¿no? Sí o sí se van a evaluar documentos, ¿no? Se van a evaluar documentos, ¿no? De acuerdo a las normativas, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es esta evaluación, ¿no? Que es la evaluación de calidad del registro. Es una verificación seriada o muestral, ¿no? Y ahí se va a ver la calidad de los registros de las atenciones, o sea, qué cosa, cómo lo están llenando, por ejemplo, las enfermeras, ¿no? Están siguiendo algún parámetro, ¿no? Y todo lo que ya se tiene que tener en cuenta, como lo habíamos mencionado en las anteriores clases, ¿no? En los formatos de historia clínica, ¿no? Incluye registros de médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos y otros según corresponda. Es una herramienta de la auditoría de gestión clínica. Entonces, una vez que se ha hecho, pues se ha establecido cuáles de los tipos de auditoría se va a realizar, ¿ya? Se tiene que estructurar ya los documentos en sí, ¿ok? Pero para ello, una vez que se ha hecho la evaluación, ¿no? Se ha auditado los documentos de acuerdo a las normativas, etcétera, se estructura, se va a ver hallazgos, ¿no? O como también se le conoce las no conformidades. O sea, ¿qué significa? Que lo que han encontrado, ¿ya? No cumple con la normativa. Si la normativa te dice, ok, tienes que cumplir A, tú en tu registro tiene que haber A, pero si no hay A, hay B, entonces no está cumpliendo la normativa, ¿ok? No conformidades o hallazgos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pueden estar las auditorías del caso, auditoría de calidad. Entonces, dentro de esa estructura va a ir en la sumilla título del resumen del hallazgo, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, la indicación médica no estuvo firmada, por ejemplo, ni sellada, algo así, ¿ya? Condición, descripción del hallazgo, situación irregular o deficiencia encontrada y debe ser demostrado con evidencia objetiva. Por eso es importante las fotografías también, ¿no? Criterio, dispositivo legal, documento normativo, o sea, ¿qué significa? Que lo que yo estoy encontrando lo tengo que concordar con la normativa. ¿La normativa qué me dice? Ah, no. Entonces, acá la normativa me dice cumplir este flujo, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no. Entonces, yo reviso la historia, ¿ya? Y veo que no cumple. De los 5, no cumple. O sea, solamente cumple 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esta evaluación, tiene que estar sí o sí el tema de la parte legal, ¿ya? Y la causa, ¿no? Razón o motivo fundamental que ocasiona la condición se relaciona al incumplimiento del criterio y se incluye si existe evidencia irrefutable o debido sustento. O sea, ¿qué significa eso? Significa que ustedes, bueno, en este caso ahí se tiene que colocar cuál fue la causa de haber tenido ese hallazgo. ¿Ok? La causa tiene que ver ahí. ¿Por qué? Porque los levantamientos de observaciones, las recomendaciones y las medidas que se van a tomar en cuenta van a ir a la causa, ¿no? Van a ir a resolver qué cosa ha pasado, o sea, esa causa. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, en la auditoría, eh, uno, obviamente, para hacer una auditoría tiene que tener unos documentos dados, que pueden ser checklist, por ejemplo, ¿no? Checklists o que generalmente es así, con los checklists. Y ahí los checklists uno va colocando un check, ¿no? De acuerdo a lo que yo estoy evaluando, ¿ok? Y eso obviamente también, no solamente es el hecho de que ya estoy revisando los documentos, porque también van a ver
yo tengo que conversar probablemente con algunos encargados o algo, ¿no? Y ahí se tiene que ver, pues, las evidencias, ¿no? Los registros, declaraciones de hechos o cualquier información objetiva que sustenta la existencia o veracidad de los hallazgos y que son verificables, ¿no? Entonces, me entregan, ¿no? En este caso, obviamente yo voy a tener la historia clínica, entonces ese es es una evidencia ya objetiva, porque lo estoy viendo, ¿no? Entonces, esos registros ya vienen a ser, pues, la existencia o no, ¿no? De acuerdo a lo que podría yo encontrar de esta evidencia, ¿ok? Las fuentes, que son los documentos que registran la atención de salud del usuario y que constituyen el sustento de informe auditoría, siendo la historia clínica la fuente por excelencia. Se puede incluir libros de registros de emergencia, por ejemplo, de sala de operaciones, sala de partos y otros. O sea, cualquier documento que pueda ser válido para la auditoría. ¿Ok? Hallazgos son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría de la calidad de atención. O sea, de todo lo que yo estoy recabando de información, estoy revisando la evidencia, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a ver, ¿ya? Son los hallazgos, o sea, qué es lo que estoy encontrando, qué es lo que no estoy encontrando, de acuerdo, obviamente, pues, a la normativa, pues, ¿no? Si la normativa me dice, tienes que cumplir 1, 2, 3, 4, 5, ya, entonces yo voy comparando, ¿ya? Muy bien, Comité de Auditoría de la Calidad de Atención. Para poder realizar todos estos tipos de procedimientos como tales, como en este caso, por ejemplo, es la auditoría, ¿no? Y lo que estamos tocando acá son las auditorías en salud, ¿no? Tiene que haber un comité, ¿ok? Tiene que haber un comité. Entonces, los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo entregarán la información que requiera a la Autoridad Nacional de Salud, incluida la copia fedateada de la historia clínica. Deben constituir, y acá nos dice, el Comité de Auditoría en Salud y el Comité de Auditoría Médica. O sea, tiene que haber dos comités como unidades funcionales permanentes. Mantienen coordinación con la unidad de gestión de calidad, gozan de total libertad de criterio y no dependen de ningún departamento. Integrados por 3 miembros, presidente, secretario y vocal, ¿ok? Oficializado a través de un acto resolutivo, o sea, quiere decir que la institución debe sacar una resolución, ¿no? Nombrando, pues, a este comité. Encargados de realizar las auditorías de caso, cuando son internas, ya sean auditorías en salud, auditorías médicas. O sea, el comité va a hacer ese trabajo, ¿ok? Bien, entonces, en este caso, cuando hablamos del Comité de Auditoría en Salud, va a estar constituido por profesionales médicos y no médicos, ¿ok? Responsables de ejecutar las auditorías en salud contenidas en el Plan Anual de Auditoría en coordinación con la Oficina de Gestión y Control. En cambio, cuando hablamos del Comité de Auditoría Médica, ya ahí netamente y solamente van a estar constituidos por profesionales médicos. Solamente responsables de ejecutar las auditorías médicas del plan de auditoría, ¿ya? Del plan de auditoría y no pertenecen a ningún departamento o servicio. Por eso ahí, obviamente, ahí se tiene que hacer, pues, conformar, ¿no? Este comité, ¿no? Y aquí hay una aclaración. Dice, en el nivel 1, si no fuese posible conformar uno o ambos comités, podrán constituirse en la instancia organizacional inmediata superior,
de corresponder, ¿ok? ¿Por qué? Porque generalmente hay instituciones, en este caso el nivel 1, que probablemente hay pocas personas, ¿no? Entonces, la que le corresponde anterior, ¿no? Una vez que ya está conformado, ¿no?, este equipo de auditoría, que están adscritos a cada comité, según el volumen de auditorías que se va a realizar, integrado mínimamente por 3 miembros, que ya los hemos mencionado, ¿no? Presentan sus informes finales de auditoría de la calidad al presidente del comité, propuestos por cada comité, convocados, perdón, por la Oficina Gestión y Control, y oficializados por acto resolutivo que les había mencionado, ¿no? Ahora, de ser necesario o no un profesional de la salud, médico o no, puede integrar más de un equipo de auditoría adscrito. Pero solamente en el caso de auditoría médica, solamente van a estar los médicos, nada más. Entonces, el perfil del coordinador y auditor de la calidad de atención es profesional de salud, colegiado, habilitado, mínimo 2 años de experiencia como profesional, formación en auditoría, miren, mínimo 60 horas, ¿ya? Mínimo 60 horas. Ya se recomienda que cuenten con registro. ¿Y dónde obtienen el registro? En sus colegios profesionales, ¿ya? Pero ahí fíjense lo que nos dice, 60 horas académicas, ¿ya? 60 horas académicas. Y es importante revisar, porque también los requisitos que te pide en el colegio, ¿no? También porque de repente te pide más horas, no sé, tendría que revisar, ¿no? Porque, por ejemplo, acá dice 60 horas y yo he revisado hace como 3 días, ¿no? En un colegio profesional que pedía mínimo 24 horas, o sea, bueno, o sea, tendría que haber ahí algo, ¿no? Se recomienda que cuente con registro, experiencia de auditoría mayor a 1 año para el nivel 1, 2 para el nivel 2 y 3. No tener, perdón, antecedentes de sanción por procesos administrativos o penales. Y se recomienda también este perfil para equipos de auditoría. Muy bien, entonces acá algo muy rápido nada más, principios de los auditores de calidad de atención, ¿no? Entonces algunas características, tiene que estar con una conducta ética, confidencialidad, veracidad, diligencia, independencia, imparcialidad, objetividad, ¿no? Respeto por los derechos y el honor de las personas. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos para formar parte de un comité? Si el pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los usuarios de los servicios de salud o con sus representantes de la atención a ser auditada. Si ha tenido intervención en la atención a ser auditada o si con autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pueda entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto. Si personalmente o bien su cónyuge o algún pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad tuviese interés en la atención a ser auditada. Y cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos 2 años relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los usuarios de los servicios de la salud o sus representantes en la atención a ser auditada, o si tuviera, en proyecto una concertación de negocios con alguno de ellos, aun cuando no se concrete posteriormente. Responsabilidades de los miembros del comité: participar en la elaboración y ejecución del plan de auditoría, participar en la planificación, organización, evaluación y supervisión de las auditorías y actividades programadas del plan de auditoría, participar en la ejecución de las auditorías y participar en la planificación, ejecución y elaboración del informe final de las auditorías. ¿Cuáles son sus funciones de cada miembro? En este caso, del presidente: presidir el comité, convocar a reuniones, asegurar que las auditorías cumplan la norma, garantizar que los informes y el informe final
cumplan con los requisitos de calidad, presentar el informe a la oficina de gestión y la dirección, bueno, en este caso de la gestión, y está la dirección para la implementación de las recomendaciones, o sea, el informe final y obviamente ahí va a estar las recomendaciones. El secretario, ¿cuál es su función? Mantener actualizados los registros y archivos de las auditorías de la calidad, tener a su cargo la custodia y el registro del libro de actas, velar por la integridad, seguridad, confidencialidad de las historias clínicas y de la documentación, velar por la organización, codificación y custodia de los papeles de trabajo que se generan de las auditorías. Y en el caso de la vocal, las funciones del secretario y el vocal de los equipos de auditoría son lo mismo. En el caso del responsable coordinador, las mismas que en el presidente, excepto la entrega del informe. Muy bien, ¿cuáles son las etapas de esa autoría? Está la planificación, la ejecución, la elaboración y presentación del informe final, implementación de las recomendaciones y seguimiento de las recomendaciones. Metodología de la auditoría y la calidad de atención. Acá básicamente hay cosas muy importantes. Concordancia de las prácticas sanitarias con la evidencia posible. ¿Qué significa? Que se evalúa, supongamos, documentos, ¿no? Que es en este caso, por ejemplo, la historia clínica, y se va a comparar o concordar qué es lo que nos dicen las normativas. ¿Ok? Congruencia entre el diagnóstico y tratamiento, pertinencia del trabajo, del plan de trabajo, oportunidad de atención, adecuado manejo posterior al diagnóstico, pertinencia del apoyo de especialistas, evaluación de la seguridad de la atención y reportes de eventos adversos hallados. Y acá tenemos, ¿cuándo realizar auditorías de la calidad de atención? Auditorías programadas, ¿no? O sea, porque ya hemos hablado, hay un plan de auditoría, que eso quiere decir que se van a planificar las diferentes auditorías, ¿no? En un tiempo determinado. ¿Qué más? Fíjense, estancias prolongadas más de 20 días y reintervenciones quirúrgicas, tiempos de espera prolongados, evaluación de cumplimiento de otras atenciones relacionadas con el FONCRED, inmunizaciones, o sea, de otras áreas también, ¿no? Y las auditorías de caso, ya acá obviamente es porque ha pasado algo, entonces se tiene que ver qué tipo de problema ha pasado, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos mortalidad materna, perinatal, reingresos por el mismo diagnóstico, eventos adversos en anestesiología y cirugía, eventos centinelas, ¿no? Cuando ocurre un hecho evidente que vulnere los derechos de los usuarios de los servicios de la salud, independientemente si hay reclamo o no. El procedimiento de la auditoría de caso, ¿qué significaba la auditoría de caso? Que existe un problema, o sea, había una situación, ¿ya? Es un caso que probablemente ha sido negligente, etcétera. No sabemos. ¿Ya? ¿Y cómo se plantea esto? ¿Cuál es el procedimiento? Inicia como auditoría médica, ¿ya? Puede realizarse auditoría en salud también, que puede ser interna, ¿no? Por las mismos, o por las áreas correspondientes de la institución, o puede ser externa también, o dirimente, ¿ya? ¿Qué más? En este caso, pues, se comunica con el servicio, ¿no? Correspondiente de la institución, ¿no? Luego dispone las acciones correctivas, una vez que ha estado concluido. Luego se dispone una auditoría externa o dirimente según corresponda. Y también, bueno, en este caso, pues el informe entregan en 24 horas copia foliada y fedateada, ¿no? Y viene a estar pues el informe final de todo ese procedimiento, ¿ok?
Otros aspectos sobre la auditoría de caso es el informe final de auditoría de caso ante un incidente o evento adverso podrá ser utilizado para las acciones administrativas que correspondan. En la auditoría de casos se debe implementar o identificar, perdón, mediante códigos al personal que participó en el proceso de atención, información que será de conocimiento del director. El paciente puede solicitar una fotocopia del informe de auditoría y la auditoría de la calidad de la atención ante un incidente puede concluir en la auditoría interna o externa y excepcionalmente en la auditoría dividente. Esa es una estructura, como ustedes ven ahí, ¿ya? Una estructura de acuerdo, pues, a las normas, ¿no? Que es un poco básica, ¿no? Entonces ahí te explica más o menos cómo tiene que estructurarse este informe, ¿ok? Bien, entonces como les estaba indicando, esta es una estructura, ¿no? Del informe final, ¿ok? Entonces hay un encabezado, antecedentes, origen de la auditoría, tipo auditoría, alcance de la auditoría, metodología usada, información clínica, los hallazgos, conclusiones, recomendaciones, firmas y anexos. ¿Ya? Y en la estructura de los hallazgos tiene que ver, pues, bueno, cuál ha sido la auditoría programada, ¿no? El criterio, ¿no? La condición, y en el caso de la auditoría de caso, de igual forma, ¿ok? En este caso acá hay una breve diferencia, que hay pues las causas, ¿no? Que se ha dado pues probablemente este problema, ¿no? Estructura de las recomendaciones, o sea, quiere decir una acción correctiva, ¿no? ¿Qué se debe realizar? ¿Quién lo va a realizar? Y el plazo para realizarlo. Entonces acá hay un requisitos, ahí están los requisitos de la calidad del informe final, ¿no? Y acá nos habla un poco, nos explica, ¿no? Cómo tienen que ser estos requisitos del informe, ¿no? Cómo tiene que estar redactado, ¿no? Que debe de haber debe de haber coherencia, ¿no? Entre los hallazgos y las conclusiones. Entonces todo eso de acá pues nos da un enfoque de cómo poder nosotros hacer este informe, ¿ok? Y acá vamos a ver, ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y vamos a ver también el tema de enfermería, ¿ya? Pero como en el tema de enfermería no tenemos fotos en sí como evidencia, de acá tenemos, pero para las auditorías médicas, por ejemplo, ¿no? Pero sí tenemos un informe. Acá, en este caso, tenemos fotos, pero no hay informe. En el otro caso, que es el tema de enfermería, hay informe, pero no hay fotos. ¿Ok? Vamos a ver de las dos formas. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, son los hallazgos. ¿Qué significa? Que se ha planificado, ¿no? La auditoría, se ha hecho, pues, todo el procedimiento, ¿no? Se ha evaluado, se han revisado los documentos, y se han visto los hallazgos, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, tenemos acá, este es un registro, pues esto es del médico, ¿ok? Es para que más o menos tengan en cuenta para cuando vayamos al informe, ¿no? Pero que es netamente de enfermería, ¿ya? Acá vemos el registro, así como vemos acá un registro, ¿no? Acá del periodo expulsivo, ¿no? El tema del parto, alumbramiento, ¿ya? Se evalúa de esa forma, se ve todo de la historia, o sea, de este registro, ¿no? Se evalúa absolutamente todo, ¿no? Y acá, por ejemplo, no dice falta sello y firma del médico tratante, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos otro. Dice, no se consigna diagnósticos completos ni plan de trabajo, o sea, pues acá, en primer lugar, tampoco no se entiende absolutamente nada, porque la letra está horrorosa, ¿no? Y tampoco figura sello ni firma del médico tratante. Entonces, ¿qué se hace? Se evalúa, ¿no? Todo lo de la historia clínica, todo, ¿no? Y que obviamente, en concordancia con la normativa, tiene que, obviamente, pues, ahí se va a identificar cuál es el hallazgo, ¿ok? Entonces, en este registro, ya
Lo que se ha identificado es que no hay diagnósticos completos, ni plan de trabajo, ni tampoco el sello y la firma del médico tratante. Acá tenemos otro, ¿ya? Que es el registro, ya donde está la evolución, ¿no? Del paciente. Y acá, ¿qué dice? No se consignan funciones vitales, no se indican datos completos del médico, no existen comentarios de exámenes de laboratorio. ¿Ya? Entonces, así se va analizando. Acá, por ejemplo, tenemos otro, también otra evolución. Dice, no indica hora de evolución, se agrega diagnóstico de colecistitis crónica y no existe interconsulta cirugía. Esperen un segundito que voy a enchufar mi computadora. Ya. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ya que existe ese diagnóstico, pero no existe una interconsulta. ¿Ok? No existe una interconsulta. Luego, no figura funciones vitales. Y vamos a ver acá algunos hallazgos de enfermería. Déjenme dejar de compartir y vamos a compartir estos hallazgos. ¿Dónde está? A ver este. Este. Entonces, en el caso de enfermería, este es. Ajá, bien. No tenemos fotos, pero sí tenemos un informe, ¿ya? Pero ese es un informe básicamente de acuerdo a la estructura de una institución, ¿no? Ya acá tenemos, vamos a sacar esto de acá. Y acá tenemos, por ejemplo, informe de auditoría, institución tal, ¿ya? Bueno, referencia, porque en este caso, por ejemplo, de salud tiene su propia directiva, ¿no? Obviamente basado en la norma de auditoría, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ponen las referencias normativas, ¿no? O directivas de la propia institución, ¿ya? Acá coloca los objetivos, ¿no? ¿Qué cosa quiere evaluar? Evaluar la forma sistemática, continua, e integrar la calidad de cuidado que se ofrece al paciente de diálisis, ¿no? Mediante el registro oportuno y adecuado de las atenciones de enfermería, ¿no? Pues netamente enfermería, ¿ok? Detectar, ¿no? Irregularidades, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un informe que se ha corregido, ¿ya? Y los objetivos, pues, tienen que ir de acuerdo a lo que quieres encontrar, ¿no? Porque son o no conformidades o los hallazgos, ¿no? Adoptar acciones correctivas para la mejora de los procesos. Entonces acá tenemos, ¿no? Alcance de auditoría, servicio de enfermería. Fíjense aquí, ¿ya? Y las observaciones, ¿no? Acá, evaluación de la auditoría. Este es un ejemplo de un modelo de informe, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Acá nos va a mencionar las normas, ¿ya? Y, y obviamente lo vamos a colocar de acuerdo a lo que estamos encontrando y comparando, ¿ya? Dice, de acuerdo a lo normado en las normas técnicas, en su disposición tal, control del proceso de auditoría de enfermería, ¿no? Establece el porcentaje de historias clínicas aceptables en la auditoría de enfermería en la calidad de registro, mayor al 80%, ¿no? Y aquí pues colocan, ¿no? Acá le han puesto una tablita, ¿no? De clasificación de auditoría de la calidad de registro asistencial de enfermería, ¿ya? Y acá, por ejemplo, habla pues, bueno, de estos dos servicios, en este caso de hemodiálisis, ¿no? Detalle, auditoría de calidad, calificación, ¿no? Entonces acá van a ir evaluando las historias y colocando cuál es el porcentaje de aceptación de ese registro, ¿no? Igualito acá, por ejemplo, de diálisis peritoneal, ¿ya? La calidad, lo que va a evaluar es calidad de registro asistencial y de la atención en sí, ¿no? De atención de enfermero, y también porque también realizan visitas a domicilio, también a pacientes de diálisis, ¿ya? Igual, de igual forma, entonces hay una clasificación de acuerdo a lo que va a ir encontrándose, pues se va a ir dando pues ese valor,
¿Ok? Acá tenemos evaluación de la auditoría de calidad del registro asistencial en enfermería, ¿ya? En el servicio de hemodiálisis, acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá habla un poco del tema de su registro, ¿no? Y acá habla un poco de la normativa o la directiva de en este caso, por ejemplo, de salud, ¿no? Ya, porque hay una normativa que habla de la gestión de la historia clínica en los centros asistenciales. Entonces, con esa norma se va a refrendar lo que se va a encontrar, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Te nombra pues algunos de los ítems de esa directiva, ¿ya? Pues para que se vaya comparando con lo que se va encontrando en el hallazgo. Y después se van a determinar las siguientes no conformidades. Entonces, una vez que se evalúa, ¿no? Se compara con la norma, entonces ahí nosotros vamos a sacar como algunas conclusiones. Pero en ese caso son las no conformidades. ¿Qué significan las no conformidades? Cuando no cumple la norma, ¿ok? Cuando no cumple la norma. Y acá fíjense, miren, justamente por eso es importante lo que yo les mencionaba desde diciembre, ¿no? Y por ahí una de sus compañías decía, sí, pero no nos están dando el tema de auditoría. No, o sea, no menciona el tema de auditoría. No, porque primero tienen que aprender, se supone que si, por ejemplo, yo soy auditor en salud, yo me tengo que saber la normativa, obviamente, me tengo que saber la normativa de la parte de auditoría, me tengo que saber las directivas específicas de la institución, ¿no? Y de fondo tengo que saber, pues, el tema de proceso de atención de enfermería, las interrelaciones NANDA-DIG-INOC, y tengo que yo saber todo al pie y al derecho, porque si yo no la sé, entonces, ¿cómo voy a yo aplicar la auditoría? ¿Verdad? Entonces ahí uno tiene que ser experto. ¿Por qué? Porque en cierto caso, obviamente somos enfermeras, ¿no? Debemos de saberlos, o sea, sí o sí a la perfección, ¿no? Porque yo es lo que yo voy a evaluar eso, ¿entiendes? Muy bien, entonces acá, por ejemplo, ¿cuáles han sido las no conformidades? Miren, no conformidades para cada etapa del proceso de atención de enfermería, miren acá. En la etapa de valoración del PAE, ¿no? Y acá nos muestra, este es un informe de auditoría. Se evidencia las siguientes no conformidades, dice, no registro de datos subjetivos, miren, no registro de datos objetivos y no registro de tipo de acceso vascular, ¿no? Y ahí está con sus porcentajes. ¿Qué más? Miren acá algo importante que también lo hemos visto en clase. En la etapa de diagnóstico del PAE, se evidencia que en la mayor porcentaje no registra, perdón, diagnósticos de enfermería. ¿No? Miren, ¿y qué es lo que hemos estado estudiando? Los diagnósticos de enfermería, ¿verdad? La no conformidad alcanza, miren, fíjense el porcentaje de la no conformidad, 95.1%, o sea, ya prácticamente no hacen nada, o sea, básicamente hay un 5% o 4 punto y tantos, ¿no? 4.99%, ¿no? Que ha registrado probablemente unos diagnósticos, pero después todas las enfermeras no registran los diagnósticos de enfermería, que es el punto en la cual nos diferenciamos de los demás profesionales, pues, ¿no? Porque esa es la parte científica de la enfermería, es el proceso de atención de enfermería, o sea, esa es la fundamentación del ser enfermero, pues, ¿no? Aparte del tema del cuidado y todo eso que ya lo conocemos, ¿no? El tema de vocación de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerden que, bueno, en cierta forma, ¿no? No dando, yo generalmente, no trato de romantizar, ¿ok? Y eso lo digo, yo siempre digo eso, ¿ok? Nosotros somos una carrera universitaria, ¿ya? Una disciplina, ¿ok? Que está basada en el conocimiento, ¿ya? Que está basada en la ciencia, ¿ok? Independientemente de la vocación de servicio, porque eso ya es algo interno, ¿no? Innato, podríamos decir, ¿no? Que en algún momento, probablemente, en la mayoría de los profesionales, y no solamente enfermerías,
en el tiempo lo van perdiendo, ¿no? Lo van perdiendo. Pues es por ello que existe este tema de la rutina, ¿no? Y que al principio, ¿no? Sería, qué chévere sería sacar un trabajo de investigación, ¿no? De cómo funciona este tema de la vocación de servicio al comienzo de que comienza a trabajar, ¿no? O sea, tú sales perdón, tú sales de la universidad, tienes pues una vocación de servicio, no sé, ¿no? Alto, por ejemplo, ¿no? Y cuando pasan unos 10, 20 o 25, 30 años, probablemente se podría perder, ¿no? Y eso se podría evidenciar y comparar con la atención que se le da al paciente, ¿verdad? Pero no podemos dejar, ese es un tema, ese también es un aspecto importante, ¿ok? La parte de la vocación, la parte de la espiritualidad, ¿no? Y es una dimensión que fuertemente ya lo están tocando pues en las universidades, ¿no? Pero también nosotros no podemos dejar de lado la parte científica, porque si no tuviéramos en cuenta eso, pues fuéramos técnicos, simplemente técnicos, ¿no? Pero no, está la parte científica. Entonces, y obviamente lo que marca, ¿no? Dentro de esta parte científica, ese es el proceso de atención de enfermería, ¿no? Es el proceso de atención de enfermería. Imagínense, si eso es se me fue la palabrita, ¿no? La columna, ¿no? La columna de enfermería, entonces imagínense si no colocan los diagnósticos, pues, ¿no? O sea, ya, o sea, prácticamente no estás haciendo valer la parte científica de tu trabajo, ¿no? En lo que haces, pues, ¿no? Entonces, meramente, básicamente lo que va a hacer es simplemente hacerlo por hacer, ¿no? Y que generalmente eso está relacionado con la parte técnica, ¿no? Bien, ¿qué más? Dice, en la etapa de planificación, ya vamos, planificación, un 54,9%, en la ejecución 52,9%, y en la evaluación eh, no hay registro de objetivos logrados, porque obviamente no se ha hecho tampoco pues la planificación, porque dentro de eso están los objetivos, ¿no? Y obviamente no podemos evidenciarlo, pues. ¿Qué más? No registro de condición clínica de alta, ¿no? Y no registro de alta a domicilio, transferencia a tópico, hospital, etcétera. Y acá pues hay un cuadro, miren, acá hay un cuadro de las no conformidades de lo que no cumple la enfermera, ¿no? Entonces, de lo que ha salido en la evaluación, en la auditoría. ¿Qué más? Dice, respecto a atributos del formato, se determinó que un 33,3% de los registros no son claros ni comprensibles. Entonces, básicamente nosotros nos quejamos que los médicos pues escriben pues, ¿no? Una desgracia, ¿no? Bueno, no vamos a generalizar porque probablemente exista un 0,5% por ahí, ¿no? Eh, pero también existen enfermeras que tampoco no tienen, o sea, los registros no son claros ni comprensibles, ¿no? Mm, Muy bien. ¿Qué más? Y esto llega, miren, fíjense, y hace uso de siglas no autorizadas, ¿no? Y llega al 98%. ¿Qué significa eso? Que casi todas las enfermeras escriben mal, pues, ¿no? Entonces, estamos analizando este informe de auditoría, ojo, ¿ya? Este informe de auditoría, ¿ya? O sea, no hay registros claros ni comprensibles y uso de siglas no autorizadas. Ya, muy bien, entonces, bueno, acá está el cuadrito, ¿ya? Eh, bueno, acá de las anotaciones de enfermería se determinaron las siguientes no conformidades. Bueno, esto es básicamente lo que ya hemos estado mencionando, ¿no? Bueno, acá es específico, ¿no? La administración de algún medicamento prescrito, no congruencia entre el preso seco. Esto generalmente ya es un tema netamente de la parte de hemodiálisis, ¿ya? Bueno, ¿qué más? A ver, ¿esto qué cosa es? Son las no conformidades. Perdón, las conformidades. Ya, estas son las conformidades, o sea, lo que sí se encontró bien, ¿ya?
Bueno, acá lo que menciona y habla son, a ver, no se ve bien, ¿no se ve? ¿No se ve? ¿No lo ven? ¿Qué es lo que no ven? ¿No ven esto? Lo que yo les estoy compartiendo. Sí se ve, dice, sí se ve. Ya. Muy bien, entonces, a ver, de repente se fue por un momento. Ah, de repente el internet. Sí se ve, de repente es su internet. Sí, es que a esta hora el internet es pésimo porque todo el mundo está utilizando su internet. Así que, ya, perfecto. Muy bien. Entonces acá habla básicamente, ya, también de las deficiencias, ¿no? Dice acá. Habla de la historia clínica, electrónica, me debe contar con estructura de datos, o sea, y acá, por ejemplo, historia clínica electrónica. Y aquí te dice, ok, la historia clínica debe contener esto, electrónica, de acuerdo a la normativa tal. Entonces aquí vas comparando la normativa, ¿no? Con el hallazgo que tú has encontrado, ¿no? Acá, por ejemplo, habla de la historia clínica, te habla de la normativa en sí, ¿no? Eh, y te habla un poco, es como que un análisis, ¿no? De lo que se ha encontrado en la historia como tal, en la historia clínica como tal, ¿ok? Y fíjense, acá también hay hasta fotografía del tema de la historia clínica, ¿no? Acá, evaluación de la auditoría de calidad de registro asistencial de enfermería en el servicio de diálisis, igualito como se analizó en la hemodiálisis, igualito en diálisis, ¿ya? Y acá pues se da algunas no conformidades. ¿Ok? Acá, por ejemplo, esto ya es de la misma historia clínica en físico, ¿no? Porque también puede haber historias clínicas, en este caso, electrónicas, ¿ya? Y acá, por ejemplo, también habla del cumplimiento, ¿no? Del proceso de atención de enfermería. Entonces, acá te habla también, así como hablamos arriba de la parte de hemodiálisis, acá también habla un poco sobre la parte de diálisis, ¿no? Y acá te dice, pues, que hay un 91.7% que no utiliza un formato oficial, ¿no? Que utiliza siglas no autorizadas, no registros diagnósticos de enfermería, ¿no? Y los registros de cuidados recomendados no están en relación a los diagnósticos. Entonces, ¿y acá qué estamos hablando? A ver, que alguien me diga, mire, no registro de cuidados recomendados relacionados a los diagnósticos. ¿Qué significa eso? A ver, a alguien que me diga, a ver. Si alguien me dice la respuesta, le doy un regalo. Vamos. Dice, no registro de los cuidados recomendados relacionados a los diagnósticos. ¿Qué interpretan esa palabra? Perdón, ese comentario. ¿Cómo lo interpretan? A ver, chicos. A ver, voy a contar hasta 10, ¿ah? A ver si alguien ha captado. Y yo lo he dicho, ¿ah? Lo acabo de decir por ahí cuando hemos comenzado a hablar. A ver, vamos a contar hasta 10, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿qué dice? A ver, quiere decir que no registra los cuidados de enfermería de acuerdo a la función o del médico. No, pues es que estamos hablando de enfermería, no de médico. O sea, recuerda, estamos hablando, ¿qué es lo que se está evaluando? El registro de enfermería. Enfermería, ¿ok? Muy bien, dice, son las actividades que debe realizar enfermeras. Efectivamente, pero ahí hay algo que dice, bien, Oscar, excelente, muy bien. No consideró el NIC. Entonces acá estamos hablando, ¿qué cosa? La interrelación del NIC y el no, ¿verdad? La interrelación del NIC y no. Por eso, qué importantísimo es primero que ustedes sepan la interrelación NIC y no, ¿no? Nanda, NIC y no. Ustedes, si van a ser auditores, deben ser expertos en eso. Interrelaciones Nanda, NIC y no. Porque si no, ¿qué van a evaluar? O sea, ¿qué es lo que van a evaluar? Si eso es lo que ustedes van a evaluar. Y si no saben la interrelación de Nanda y NIC, entonces no van a poder hacer una buena auditoría, ¿no?
Entiende. Muy bien, Oscar. No sé si en la verdad, como yo enseño a varios grupos de varios lados, entonces no sé si tienen un grupo de WhatsApp o algo. Yo voy a poner mi número telefónico ahí para que me escribas. Voy a poner acá, 984-120-875. Me escribes a mi número personal y dices licenciada o magíster. Y ya, soy Oscar y yo di la respuesta en el tema de auditoría. ¡Pum! Listo, ¿ok? Muy bien, entonces, ya, entonces seguimos. Muy bien, entonces, fíjese acá, qué importante es, ¿no? Por eso, hoy día también íbamos a comenzar a hablar de las interrelaciones Nanda, Nin y No, pero dije, no, vamos a revertir un poco y vamos a hablar de las auditorías en sí, y para que ustedes mismos se den cuenta que uno tiene que tener ese conocimiento, ¿ok? Muy bien, seguimos, porque ya falta poco ya para que termine. ¿Qué más? Fíjese, bueno, eso de acá eso de acá ya son el cuadro estadístico, ¿no? De lo que hemos estado hablando, ¿no? Acá, de lo que hemos estado, indicando de los porcentajes, pero acá ya nos habla un poco más específico, mírenme. Falta de orden y pulcritud, o sea, ¿qué significa eso? Que la historia clínica probablemente esté sucia. No registro de valoraciones, registro de incompleto de datos, de filiación, de sello del profesional tampoco lo ponen, no registro de datos relacionados a la anamnesis, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Muy bien, evaluación de la autoría. Y acá un poco ya, a ver, entonces de la diálisis peritoneal, ¿no? Que del enfermero a domicilio. Ya, igualito, acá también igual, ya. Eh, el no registro del tipo de seguro 100%. Entonces acá hay un porcentaje de lo que se ha encontrado, ¿no? De lo que se ha encontrado. Y luego ya va terminando en las conclusiones, ¿no? Va terminando en las conclusiones, donde ya te hablo un poco, pues, cuál es el porcentaje, ¿no? De las áreas en las cuales no es adecuado o hay una no conformidad, ¿no? Con respecto a a las normativas o a las directivas, ¿ok? ¿Qué más habla? Miren, porque ya hemos mencionado que no toman en cuenta el proceso de atención de enfermería, siendo la columna, ¿no? Vertebral de la enfermera, pues, ¿no? ¿Qué más? Igual habla de los formatos, ¿no? Y obviamente también, pues, de las historias clínicas que probablemente no tengan relación, ¿no? Esta interrelación que ya hemos hablado, ¿no? Luego termina con unas recomendaciones. Obviamente esas recomendaciones van a ir en relación a lo que se quiere lograr, ¿no? Mejorar, ¿verdad? Pues para cumplir con todo el tema del tema de las auditorías, ¿ok? Muy bien, vamos a analizar otra. Esperen un segundo. Este es de otra institución. Vamos a ver, acá tenemos, es, bueno, eso de acá es de otras áreas, ¿ya? Igual acá, los objetivos, qué es lo que se va a evaluar, ¿no? Entonces, básicamente acá dice, ¿no? CRED, PCT, emergencia, intraquirúrgico, URPA, o sea, ya todo lo que no es nada que ver con el tema de hemodiálisis, ¿no? Ya, entonces acá, observaciones, ¿no? De lo que sea, los hallazgos que se han encontrado en estas auditorías, ¿ok? Muy bien, entonces acá dice, de los 8 registros revisados se encuentran por mejorar 5, que es el 62.5%, ¿no? Resultados de la aplicación del anexo 8 según normas, o sea, acá según la normativa que ya le hemos mencionado, ¿ok? Acá habla de las tarjetas de control de medicamentos, miren, control de contactos, ¿ya? Deficiencias de consentimiento informado de aceptación de tratamiento antituberculosis, ¿no? Acá te habla de cuántos registros están mal llenados, ¿no? O están incompletos con respecto a la parte del consentimiento informado. ¿Qué más dice? Deficiencias en la entrevista, mírenme. Deficiencia en la entrevista, programa de control, ¿no? Miren, de los 5 registros revisados se encuentran por mejorar 5, que es el 100%. O sea, de los 5 revisados, los 5 están mal, ¿no? Ya, ok. Entonces, ¿qué más? Dice formato de entrevista.
el 80% no registra la fecha ni la hora de entrevista, el 80% no registra el número de historia clínica, información de la enfermedad, el 80% no registra el esquema de tratamiento, o sea, qué importante es saber el tema de las normativas, pero también hay un factor, ojo, que obviamente no tiene la culpa la enfermera como tal tampoco, o sea, es una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque la institución constantemente le tiene que estar capacitando, le tiene que estar entrenando, pues, ¿no? Tiene que estarle capacitando, ¿ok? ¿Qué más? Deficiencia de registro de control de crecimiento y desarrollo de inmunizaciones de CRED y de PCT, ¿no? Eh, perdón, de inmunizaciones. Acá también, ¿no? Algunos hallazgos con respecto a ello, ¿no? Igual antecedentes de familia, no lo registra. Acá, por ejemplo, de hospitalización. Dice, gráfica de funciones. El 20.2% no registra peso, ¿no? Y acá está dividido pues en algunos porcentajes, ¿no? ¿Qué más? Registro de pacientes, no registra el número de cama, ¿no? Entonces, anotaciones de enfermería. A ver, ¿qué dice? No registra al final el turno con firma ni sello, o sea, no firma ni sella, ¿no? En formato de balance hídrico, no registran peso, entonces no sé cómo lo van a hacer el balance, la verdad. Atributos de la historia clínica, no, letra legible, ¿no? No hay orden y pulcritud. Acá de deficiencias en el registro de asistencia de control de administración de medicamentos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, y se van determinando algunos, bueno, en este caso los hallazgos, ¿ya? Y tenemos las conclusiones. De los registros auditados se encuentran por mejorar el anexo 6 con 11.7% la calidad de registro de atención de los servicios de emergencia, ¿no? Y las recomendaciones, ¿no? Que se van a dar, obviamente, pues con el tema del informe, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué podemos analizar frente a lo que hemos... Ah, ¿dónde está la PPT? A ver, a ver, a ver. Acá, ya. ¿Qué podemos analizar, no? Qué importante, ¿verdad? Acá está. Qué importante es cumplir con la normativa, ¿no? O sea, pero yo les hago una pregunta, ¿ya? Si, imagínense, es el 100%, o sea, 100%, o sea, quiere decir que estamos mal, pues, ¿no? Estamos mal. Entonces, ya es, o sea, si dijéramos, por ejemplo, un 2%, ¿no? Eso quiere, y que el 98% de los registros están bien, entonces quiere decir, ok, acá hay un problema, probablemente analizamos, o sea, no analizamos, ya vamos analizando específicamente, ¿no? De repente, esas colegas son nuevas, recién han ingresado, ¿no? Recién se están adaptándose, no conocen los procesos, los procedimientos, ¿no? Y obviamente, pues, podría ser algunos factores, porque es por ello que las auditorías, ¿qué cosa es una evaluación? Es una evaluación. Entonces, básicamente investigamos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pero si estamos hablando el 100%, o sea, que acá no tienen la culpa básicamente las enfermeras, sino es la institución, la institución. ¿Ok? ¿Por qué? Porque probablemente, y eso es lo que se percibe, ¿no? Que cuando ingresan se supone que saben, se supone que no sé, la alta dirección se supone que saben, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues la evidencia es clara, es el 100% que no conoce el procedimiento, el proceso, ¿no? Y es por ello que eh, se les tiene que capacitar, pues, ¿no? Se les tiene que informar, entrenar nuevamente, ¿no? A ver, ¿qué dice Marcela? Dice, no, Marisela, perdón. Magiste, eso mayormente sucede porque las clínicas aceptan a veces a colegas que aún no han hecho su serum ni son colegiadas. Me tocó varias veces que la jefa me decía que tenía que sellar algunas historias clínicas que mi colega había hecho porque aún no era colegiada.
esa parte no estaba de acuerdo porque no voy a sellar algo que no he realizado. Tenía que revisar la historia antes, pero en fin. Sí, pues imagínense. Y eso, pues, imagínate lo que tú me estás diciendo. Eso está mal, es un delito, ¿no? Es un delito porque a las finales, imagínate que ese paciente, ¿ya? Le pase algo o muera. ¿Quién ha firmado? Tú. ¿No? Y tú no vas a decir, no, lo que pasa es que a mí me han obligado a firmar y a sellar, porque imagínate, pues, o sea, la responsabilidad va a ser compartida, obvio, ¿no? ¿No? Y eso es lo que pasa en el Perú, pues, eso es lo que sucede, o sea, y lamentablemente están metidas las colegas, ¿no? Eso, lamentablemente están metidas en las colegas, o sea, una corrupción total, pues, ¿no? Es una corrupción total. Bueno, en fin, no vamos a ir hasta ese tema porque si no salgo renegando, ¿ya? Pero, pero, bueno, eso, por ejemplo, yo no, yo recién me sé, o sea, no sabía que les hacían firmar, mira, no sabía, ¿no? Entonces, imagínate si eso pasa, ¿qué cosas más peores pasarán, pues, ¿no? Por eso es importantísimo ustedes que están en el diplomado de auditoría que van a recibir, están recibiendo estos conocimientos, ¿no? ¿Qué tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, tener en cuenta todo, porque porque podrían ir hasta la cárcel. Bueno, aunque acá en el Perú, pues, ustedes saben que para que se pueda ver eso y todo eso, pues, no es todo el tema del Poder Judicial también es una corrupción total, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Es la imagen, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Pero eso es lo que sucede, ¿no? O sea, no es que decir, ok, las enfermeras son las culpables. No, porque hay factores por detrás, ¿no? Hay factores que están influyendo a esto, ¿no? ¿No? Y obviamente viene a hacer la gestión, ¿no? La gestión que maneja esa institución, ¿no? Y que también ahí está metida la enfermera, pues, ¿no? Está metida la enfermera, ¿ok? Gracias, Marisela, por tu comentario. Muy bien, entonces seguimos, ¿ya? Plazos para la auditoría de la calidad de atención en salud. Acá nos dice auditorías programadas no más de 20 días hábiles, auditoría de casos no más de 10 días hábiles para auditoría interna y 15 días hábiles para auditoría externa. ¿Qué significa? En la presentación del informe, ¿ok? A ver, ¿qué más? A ver, están escribiendo acá. Sí, y también a veces que o se olvidaba su sello y tampoco uno va a asumir por el motivo que usted mencionó. Claro, claro, o sea, eso está recontra mal, ¿no? Eso está recontra mal. Pero eso, por ejemplo, no se sabe así nomás, o sea, se esconde mucho eso, ¿no? Muy bien. Plazos para subsanar informe de autoría de caso, 5 días. El caso de auditoría dirimente, 15 días hábiles, ¿no? Plazo a cumplir por los comités y equipos, plazo que se computa a partir de la instalación del comité cuando ya dispone de la historia clínica y obviamente pues a quien le corresponde se le va a entregar la información. Manejo de la historia clínica, acá dentro de esta normativa que estamos analizando también, ya, pues acá nos explica un poco sobre el manejo de la historia clínica, ¿no? Qué es lo que se tiene que tener en cuenta y todo eso, porque no lo vamos a leer porque si no, no vamos a avanzar, ¿ok? Bueno, entonces el director del establecimiento va a aprobar el plan de auditoría, va a expedir el acto resolutivo, asegurar los recursos para operatividad del comité. Acá habla un poco, ¿no? De las reuniones del comité, ¿no? Y qué es lo que se tiene que tener en cuenta, promover la capacitación de auditoría en calidad, miren, ¿no? Y disponer la ejecución de la recomendación. Y miren, no sé, yo que he trabajado ahí va, ¿dónde quedé? Ah, ya. Yo que he trabajado en institución pública privada, en institución pública, ya, jamás me han dado alguna charla de auditoría y calidad de auditoría. Jamás, que yo me acuerde, a ver. No, jamás me han capacitado. Bueno, yo soy auditora porque, en fin, yo ya me he puesto a estudiar, pues, ¿no? Me he puesto a estudiar y todo eso, he retocado registro y todo eso, ¿no? Pero yo en las instituciones en las cuales he estado, le he elaborado, nunca me han dado alguna capacitación sobre todo lo que les estoy mencionando, porque eso es importante. Muy bien, a ver.
Muy bien, ¿qué más? A ver, coordinar con los comités, elaboración del plan de auditoría. Bueno, eso ya es un tema ya de cuáles son las responsabilidades de la unidad de gestión, ¿no? Eso es básicamente lo que ya también hemos estado conversando. Evaluación de los registros asistenciales, acá te habla, ¿no? De qué cosas se tiene que evaluar y eso es lo que se concuerda con la norma, pues, ¿no? Veo la norma, qué es lo que me dice y yo voy evaluándolo, ¿no? Por ejemplo, había por ahí, creo que el tema del balance hídrico, ¿no? Entonces acá te está mencionando el balance hídrico. Bueno, las responsabilidades, ¿no? Responsabilidades de a nivel regional, ¿no? A nivel local, ¿no? Las disposiciones generales de la norma, ¿no? Y acá hay un modelo de plan anual de auditoría. Entonces, ese modelo, por ejemplo, ese es un modelo general, ¿ok? Tiene que haber una introducción, ¿no? Una finalidad, objetivos, base legal, que se parece a lo que hemos estado analizando, ¿no? Ámbito de aplicación, actividades, criterios de selección y características de sus muestras, ¿no? Comités de auditoría por hospitales y el anexo, o sea, el cronograma. Entonces, bueno, dentro de los documentos que que se pueden auditar, están todos estos, el MOF, el ROF, guías prácticas clínicas, procedimientos, registros de indicadores de producción, registro de emergencias, ¿no? Todos los documentos que implican la atención del paciente, ¿no? Atención al paciente. Y acá, por ejemplo, tenemos algunos errores. Miren, error en medicina. Niño con pierna amputada por fractura de tibia debido a aparato de yeso inadecuado. Miren. Mujer de 32 años con paraparesia luego de anestesia. Mujer lúpica de 25 años nefrectomizada luego de una biopsia renal. Imagínense, o sea, ¿no? Bueno, entonces acá es la reversión más o menos que hemos puesto de lo que íbamos a tocar primero el Nanda Niginok, así que hemos revertido eso, ¿ok? Hemos revertido un poco esto. ¿Listo? A ver, vamos a dejar de compartir un momento mientras que yo voy, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, para continuar un poco, seguir hablando de la relación Nanda Niginok. Pero como habíamos conversado en su oportunidad, querían un poco saber el tema de cómo se relaciona con la auditoría, ¿no? Entonces, justamente hemos hablado casi toda la clase del día de hoy con respecto a la parte de auditoría, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, a ver, ¿qué dice Marisela? Es verdad, nunca te capacitas sobre ese tema, auditoría solo para las funciones que vas a realizar, pero sí te dicen quiénes tienen que ver con el llenado, bueno, ahora último ya salió la historia de clínicas digitales, pero ya se vayan mejorando. Sí, exactamente. Entonces, las historias electrónicas, ¿no? Ya nos facilita la vida, en realidad, porque ahí ya nada de que vas a escribir con tu letra horrible que uno puede tener, ¿no? ¿Ya? Y porque, en fin, ¿no? O sea, no hay un hábito, no, de repente no sé, no han llevado el tema de caligrafía y todo eso, o sea, cada uno tiene su letra como tal, ¿no? Pero la historia clínica electrónica te facilita mucho, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya se hace más estandarizado, más ordenado, más sistemático, ¿no? Y va a evitar muchos errores. Ahora, también, obviamente, en las historias clínicas electrónicas hay errores, porque, ok, si ustedes hacen la historia clínica, las notas y todo eso, ya en la historia clínica, no revisan antes de enviar, entonces van a enviar con error y después van a poner fe de ratas y van a poner nuevamente van a escribir la historia clínica, o sea, quiere decir que van a haber dos notas. Dos notas van a haber. Pero, ¿qué va a suceder si es que, por ejemplo, existiese algún problema con algún paciente, ¿no? Que de repente fallezca o no le han dado la atención debida, ¿no? Ahí va a haber un problema porque van a encontrar dos notas de enfermería. Entonces, ¿cuál de las dos va a aceptar? ¿No? ¿Y por qué ha hecho dos notas? ¿Verdad? Entonces ahí va a haber un conflicto, ¿no? Va a haber un problema ahí. ¿Ok? Entonces, qué importante es, ¿no? Básicamente ya
mirando desde el enfoque de auditor, ¿ok? Desde el enfoque que ya somos auditores, ¿ya? Qué importante es, en primer lugar, saber la norma, ¿no? Entonces, yo tengo que conocer al revés y al derecho la normativa, ¿no? Tengo que conocer la norma, qué es lo que dice, y no solamente eso, yo tengo que conocer las directivas específicas que saque la institución, ¿no? Como por ejemplo hemos visto el de seguro, ¿no? Tiene su propia directiva, ¿verdad? Inclusive, estamos hablando básicamente de lo que hemos tocado hoy día, ¿no? Pero también inclusive uno tiene que saber más cosas de auditoría. Por ejemplo, la ISO 19011, que es la ISO de auditoría. Eso se tiene que también uno saber, ¿ok? Es como que, por ejemplo, les diría, ¿no? O sea, ustedes saben que yo soy auditora, pero también saben que yo soy experta y especialista en salud ocupacional. Entonces, si yo soy experta o especialista en salud ocupacional y si no me sé la norma, o sea, imagínense, pues, ¿no? Entonces, ¿yo qué cosa voy a trabajar? O sea, ¿cómo yo voy porque ahí también hay auditoría en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿yo qué cosas voy a auditar y qué cosas yo voy a evaluar, voy a supervisar, ¿no? Si no me sé las normativas, ¿no? Porque si hablamos de la parte de seguridad y salud en el trabajo, es cantidad de normas que uno se tiene que saber. Cantidad, ¿no? Y hay algunas específicas también, ¿no? Porque obviamente te da el Ministerio de Trabajo y te da lo del Ministerio de Salud, ¿no? Es lo mismo, entonces, y por igual es el tema de auditor. Entonces, si uno es auditor en salud, tiene que conocer las normativas en auditoría y no solamente eso, sino otras normativas que fortalecen esa auditoría en salud, ¿no? Está la ISO 1901, ¿no? La ISO de calidad, la de 9001, la de 9000 y obviamente pues las normativas que como tal, ¿no? Que se tiene que conocer. ¿No? Y no solamente eso, o sea, en el caso de auditoría en salud, tienes que saber, porque obviamente nosotros tenemos el conocimiento de la universidad que nos lo dio, ¿no? El tema del PAE y todo. Y hablo de las que somos antiguos, porque es lo más antigua, pero no quise que soy vieja, ojo. ¿Ya? Pero en mi tiempo no me enseñaron la interrelación Nanda Niki, no, solamente llegué hasta Nanda. Obviamente ya en el tiempo tuve que yo especializarme, pues, ¿no? Entonces tenemos que conocer eso, o sea, tenemos que saberlo, tenemos que saber esa interrelación porque eso es lo que nosotros vamos a auditar, es lo que nosotros vamos a auditar. Y si no conocemos, entonces, ¿qué cosa vamos a auditar? Pues solo vamos a pasar por agua caliente, ¿no? Eso básicamente. Entonces, y obviamente ser éticos, ¿no? Que es un tema importantísimo que vamos a tocar la próxima clase, la ética de enfermería, ¿no? Que lo que nos comentó Marisela, ¿qué es lo que sucede? O sea, ahí no hay nada de ética, pues, ser más corrupta las enfermeras, ¿no? No digo las que obviamente, sino las que obligan, ¿no? Porque en cierta forma a las pobres colegas, pobrecitas, de repente ni siquiera tienen chamba y las como que obligan amenazándolas que si no se las voto, pues sea, las despido, ¿no? Entonces ahí qué importante la ética profesional, ¿no? ¿Verdad? Eh, pero tenemos que ser también un poco sutiles, ojo, ¿ya? Y se los digo por experiencia, ¿no? Porque en el hecho de que uno quiere hacer valer la justicia, ¿no? El tema de defender y todo eso, uno tiene que ser muy sutil, ¿ok? Muy sutil, muy inteligente, ¿ok? ¿Por qué? Porque después, a las finales, uno va a perder, ¿ya? Uno va a perder, la perjudicada va a ser uno. Y eso es lo que nos dice Marisela, pues, ¿no? Hasta les pueden sacar, ¿no? Pero uno tiene que ser muy sutil, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, es importantísimo el conocimiento, ¿correcto? El conocimiento te abre puertas, te da la libertad, ¿no? De que tú puedas exigir, ¿no? Que se mejoren condiciones, ¿no? Y obviamente, pues, la protección de uno mismo, ¿verdad? La protección de uno mismo, ¿ok? Muy bien, entonces ya nos queda 10 minutos y vamos a ir avanzando con las interrelaciones Nanda, Nick y No, ya que nos quedó de la vez pasada, ¿ya? Para ir ya terminando con la clase y continuarla la próxima que ya nos queda y ahí vamos a hablar un poco sobre el tema de ética
¿no? Que se tiene que tener en cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces hemos hablado esta interrelación andadino, hemos explicado, ¿no? Hemos hablado de los dominios, ¿verdad? De las actividades, ¿no? Y hemos hablado de cada uno, del PAE, que hemos hecho pues todo ya esa explicación, del NOC, ¿no? También hemos hablado del NIC, ¿no? Y ya obviamente pues estamos acá continuando con con la parte del NIC, ¿no? Creo que eso de aquí lo habíamos tocado, no recuerdo muy bien. No, no, porque ya recordé en qué nos habíamos quedado. Bueno, acá básicamente habla del NIC, qué cosas son las intervenciones de enfermería, ¿no? En qué año se dieron, ¿ya? Pero mírense, fíjense acá del año 1987 o 1991, ¿no? Y yo que, a ver, estamos hablando de hace muchísimos años, y acá en el Perú, todavía ni llegaba, imagínense si es del 87, del 91, ni siquiera llegaba acá al Perú, porque en el tiempo que yo estudié no había eso. O sea, no llegaba al Perú en realidad ese conocimiento, ¿no? Pero ya había ya. Bueno, en la taxonomía NIC hay 7 campos, ¿no? De los cuales esos 7 campos tienen sus clases, ¿no? Que son 30 clases, y sus 554 intervenciones, con más de 12.000 actividades. ¿Ok? Bueno, ¿les compartieron los libros que les mandé? Asumo que sí, ¿no? Yo les compartí ahí los libritos, el Nanda recontra actualizado, el Nick también, el no creo que estaba en fotocopia, pero espero que les hayan compartido. Entonces ahí van ustedes analizando, ¿ok? Muy bien, acá está clasificación de intervenciones de enfermería, que es el NIC, ¿no? Que ya lo habíamos visto también un poco, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos una parte del librito, por ejemplo, ¿no? Está en este caso el tema de la diarrea, ¿no? De eliminación de heces líquidas no formadas, ¿no? Y acá una serie de actividades, pues, ¿no? Una serie de actividades, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, este es un formato, ¿no? Que hay en algunas de las instituciones, ¿no? Y acá, pues, es como que ya, como tabla dinámica, ¿no? Entonces ahí se va completando. Entonces acá, bueno, eso también creo que lo habíamos mencionado, que incluye pues tanto los cuidados directos como los indirectos y que pueden ser independientes y de colaboración, ¿no? Entonces acá, criterios para elegir, se elige aquella o aquellas que sean más específicas para tratar el problema del paciente, o sea, la actividad, ¿no? Cogemos nuestro libro, vemos qué actividad, vemos el código y lo colocamos, ¿no? En relación, obviamente, al diagnóstico, pues, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo redactar un NIC? En la etiqueta de intervención, expresada como sustantivo, evitar verbos, no más de 5 palabras, separar con 2 puntos e incluir una modificación, ¿ok? Bueno, entonces una explicación básicamente de lo que se tiene que colocar en como tal, ¿no? O como registro tal, ¿no? Pero obviamente esto va en relación al diagnóstico, pues, ¿no? Al diagnóstico de enfermería. Y acá, por ejemplo, fíjense acá, dice acá, dolor agudo relacionado con lesión en la espalda, ¿no? Y acá. ¿Ya? El no es, o sea, el objetivo, pues, ¿no? Controlar el dolor. Bueno, acá nos explica qué cosa es, ¿no? Y acá hay algunos indicadores. Reconocer factores causales, utilizan medidas preventivas, utilizan medidas de alivio no analgésicos, control del dolor. Y acá tenemos, fíjense acá, esta interrelación, ¿no? Esta interrelación. Ahí, espera un segundo. Esta interrelación. El dolor agudo relacionado con lesión en la espalda, el no, o sea, los resultados que vienen a estar en representación al tema de los indicadores, ¿no? Fíjense aquí. A ver, ¿qué dice acá? Ya, los libros los he compartido a los representantes de CEGICAP y ellos los han compartido por WhatsApp. Tendrían que preguntarle
¿no? Ah, ya, cuando termine les enviaré. Ah, todavía no los he enviado, Héctor. Mira que eso del año pasado, ¿ah? Ya, así que yo ya los he enviado, ya. Ahí están los 3 libros. Sí, Marisa. Ya, por favor, no chanquen a nuestro querido amigo Héctor, que sé que se les va a enviar hoy día mismo, ¿ok? Los 3 libros se les va a enviar hoy día mismo, ¿ya? Asumo que deben de tener un grupo de WhatsApp o su correo, les van a enviar. Ah, Se les va a mañana, enviar, se les va a enviar por mañana. medio de sus correos electrónicos entre el día de mañana o el día lunes a los correos electrónicos en el que se han registrado todo lo que son las PPTs y los libros que ha facilitado la ponente. Si no, Marisela, si no le ha llegado, comuníquese por interno con su asesora para que pueda usted, de repente el correo ha estado erróneo o algo, le puedan reenviar. Sí, mañana les van a reenviar porque todavía no los han enviado. Sí, y acá Héctor ya dice que les va a enviar mañana. Muy bien, entonces ahí van a llegar, les va a llegar sus libritos, casi no se preocupen. Muy bien, entonces acá tenemos las intervenciones. Nick, ¿no? Acá pues vemos nuestro librito, ¿no? Y acá vamos a colocar manejo del dolor, ¿no? Y las actividades que se van a encontrar de acuerdo a lo que vamos a encontrar el tema del diagnóstico, ¿ya? Y luego el logro del NOC, ¿no? Reconoce factores causales, utiliza medidas preventivas, ¿no? Lo que obviamente pues lo que se ha logrado en el paciente. Bueno, fundamentos de las actividades, acá básicamente, ¿qué tendrían que ser? La fundamentación científica es, ¿no? Que generalmente no se llega a colocar. Muy bien, entonces acá seguimos, acá hay algunas actividades, fíjense acá, actividades de manejo del dolor, ya manejo de la medicación, manejo del dolor, manejo del ambiental, perdón, manejo del confort ambiental, ¿no? Acá también existen algunas actividades, ¿no? Y así ustedes van a ir colocando y viendo, pues, ¿no? Lo que nos piden, ¿no? Que obviamente tienen estos sus códigos, ¿no? Que tienen sus códigos, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Acá hay otro, por ejemplo, otro diagnóstico, mantenimiento ineficaz de la salud relacionado con conocimiento deficiente respecto a la prevención de lesiones futuras, ¿no? Y acá también pues colocan ya sus indicadores, ¿no? Sus códigos, ¿no? Igualito lo ven en el libro y van colocando las actividades con sus respectivos códigos. Igual acá también hay otro tipo de diagnósticos relacionados, ¿no? Entonces acá vamos a ver acá. Y acá tenemos uno bien chévere, miren de privación del sueño relacionado con estimulación ambiental. El no, acá obviamente nosotros no habían los códigos, acá están sus códigos, miren. Sus códigos indicadores, estos son los indicadores, ¿no? Con sus códigos. Y aquí en el NIC tiene que tener los códigos, o sea, acá la intención es tener los códigos de las intervenciones, ¿ok? Y en la fundamentación, bueno, fundamentan por qué hacen esa actividad, ¿no? Y el logro del NOC, que básicamente, pues, van a encontrarlo en el libro, ¿no? Que básicamente vendría a ser lo que se ha cumplido con el objetivo, ¿no? Entonces, y si ustedes se fijan, ¿no? En uno cuando analizamos este informe de auditoría, si ustedes se fijan, ¿qué decía, no? En lo que ganó Oscar, ¿no? Decía ahí que el mayor porcentaje era que las intervenciones, o sea, esto que está acá, no tenían relación con el diagnóstico, o sea, las actividades que hacía la enfermera no tenían relación con el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué era más del 80%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Esto, pues, eso lo tienen que saber. Eso lo tienen que saber, pues, ¿verdad? Eso es lo que tienen que saber al revés y al derecho, ¿no? Básicamente porque somos los que hacemos esas actividades. Muy bien. Bien, entonces yo creo que ya, bueno, acá yo creo que ya están que se duermen seguramente y algunos de repente dirán que están hablando a la magíster, ¿no? Y igual cualquier consulta, cualquier duda, ya les va a llegar su librito, ¿no? Cualquier consulta ya me lo puedan hacer, ¿ya? Y por qué es importante este lenguaje estandarizado para, obviamente, comunicar lo que hacemos, ¿no? Que sea sistemático, que sea ordenado, facilitar la evaluación, ¿no? Favorecer el desarrollo del conocimiento de enfermero, porque eso es lo importante. La columna vertebral de la profesión de enfermería es el proceso de atención de enfermería y esta interrelación NANDA, NIC y NO. ¿Ok?
Muy bien, entonces vamos a continuar la próxima clase ya, terminando. Y antes de que se vayan, por favor, quisiera, ¿no? Quisiera que nos tomemos una fotito, chicos. No nos hemos tomado ni una foto. Ya, me acabo de dar una peinadita, ¿ya? Y si pueden activar su cámara, ¿ya? Ay, esperen un segundito, esperen un segundo. Ya para cambiar el fondo, esperen un segundito. Mm, a ver, ahí está, este fondo. Ah, ya, listo. Ahora sí. Y ahora sí. Bien, entonces, a ver, activen su camarita para tomarnos una fotito bien chévere como inicio del año, ¿ya? Y bueno, pues, ahí para conocerlos ahí un poco y y bueno, pues en este inicio de año, pues desearles que todos sus metas, sus objetivos, sus sueños se cumplan, ¿no? Y que, bueno, que sigamos, que sigan actualizándose, sigan estudiando, porque el conocimiento nunca para y así podamos tener la edad que tengamos, ya, seguir estudiando, leyendo, porque tantas cosas que puedan pasar, ¿ok? Y debemos de saber todo, o sea, todo, si es que un profesional va a ser completo, ya, cuando sabe de todo, o sea, no solamente el tema de su carrera, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, si yo trabajo en un área y yo solamente me especializo en esa área y no sé absolutamente nada de la otra área, es importante tener conocimiento, ¿ok? Y no solamente eso, sino también de otro tipo de conocimientos, ¿no? Ya son conocimientos generales, lo que pasa en el país, lo que pasa en la parte del cambio climático, ¿no? En cuántos años va a aumentar la temperatura, nos vamos a chicharrar y todas esas cositas. Bueno, ya no les interrumpo más. Nos tomamos una foto, chicos. Bertila, creo que quieres hacer una pregunta. Bertina, creo que quieres hacer una consulta. Mientras que se va animando Bertina a hacer la pregunta, vamos a tomarnos una foto. Ya, a ver, vamos a ver. Espérenme un segundito, por favor. Esperen un segundo. Y ahora sí, ahora sí. Ya nos tomamos una foto. Uno, dos, tres. Ya va, este es uno porque tenemos dos, dos. Y esperen un segundito. Está media lenta mi computadora. Y acá tenemos otro, ¿ya? Uno, dos, tres. No, no salía la, la foto. Ah, no salía. ¿Quién? ¿Bertila? Ah, ya. De nuevo, Bertila, no te preocupes. Ahorita te vas a tomar la foto. Espera un segundito. Ok, no salía la imagen ya. Ya, vamos a tomarla de nuevo. Uno, dos, tres, va. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Listo, ya saliste, Bertila, no te preocupes, ya saliste en la Gracias, foto ya. gracias. Gracias. Listo. Muy bien, chicos, entonces nos encontramos para el 26, si no me equivoco, o el 29, no recuerdo muy bien, pero uno de los dos, creo que es el 26. Así que, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, así que hagan este nuevo inicio de año con fuerza y darle con todo al conocimiento y al trabajo, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo, que pasen un lindo fin de semana y nos encontramos en la próxima clase. Chao. Gracias, chao. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias a la docente. Nos estamos volviendo a reencontrar con ustedes la próxima clase. Cualquier duda, no duden en comunicarse con sus asesores para que puedan hacerles llegar la información de la clase. Buenas noches.